Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñandeyara Ñe'e. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca a través mío este programa, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue al corazón y transforme la palabra de Dios cada una de nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo. Y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y en este programa vamos a hablar de la pereza, porque la pereza puede ser física, no tengo ganas de hacer nada, me echo en el sofá todo el día, pero también puede ser que tanto trabajo físico o intelectual nos lleve a una pereza espiritual. ¿Por qué? Porque ya no queremos rezar, porque no queremos encomendarnos a Dios, porque no queremos leer la palabra de Dios, porque no queremos dar ese lugar a Dios en nuestras vidas, porque el mundo nos gana. Entonces, qué importante es mantener alimentado nuestro espíritu todos los días. La propia Iglesia nos da las lecturas diarias para que nosotros leamos, meditemos, analicemos qué nos dice Dios a cada uno de nosotros. Y entremos en contacto con Dios, porque eso es muy importante. El Señor lo que quiere es que nosotros tengamos un contacto constante con Él, que aprendamos esa dependencia de Dios. Por eso Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan: sin mí ustedes no pueden hacer nada, porque en realidad nosotros deberíamos de hacer todas las cosas con Dios, pero a veces en la soberbia, en el orgullo, decidimos hacer las cosas de acuerdo a nuestro criterio y dejamos de lado a Dios. Por eso el Señor nos llama a tener una vida en unidad con Él. Y eso implica alimentar, así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo todos los días, ¿verdad? Algo por lo menos comemos en las 24 horas. Necesitamos del agua, el elemento purificador y el elemento vital para nuestra vida. Así también nuestro espíritu necesita de ese alimento espiritual todos los días. Y a veces la persona se vuelve perezosa y no hace lo que tiene que hacer. ¿Qué pasa cuando viene una situación difícil en la vida? Ahí a veces se corre a Dios, pero no se construyó la vida con Dios. Y en la Biblia nos enseña claramente que nosotros tenemos que construir nuestra vida con Dios. Nuestro cimiento tiene que ser Cristo, que es la roca.
Y para eso tenemos que dedicar tiempo a Dios porque nada es mágico. No es que porque hoy me fui a misa o porque hoy me confesé, yo ya me convertí. No, la conversión es un camino en el cual tengo que mantenerme toda la vida. Por eso Jesús dice, el que permanezca firme hasta el fin, ese se salvará. ¿Cuántas personas le buscan a Dios en una desesperación o en un momento difícil, pero después se olvidan de Dios nuevamente y vuelven al pecado, vuelven a apartarse de Dios, vuelven a la desobediencia? Entonces no permaneció firme hasta el fin. Y eso implica que nosotros tengamos esa diligencia, esa obediencia a Dios y que pongamos todo de nuestra parte. En realidad, cuando uno llega al amor a Dios, el buscar ese momento con Dios, ese tiempo con Dios, ya no es un esfuerzo, porque uno necesita de la presencia de Dios, porque uno siente que es indispensable en su vida acudir a Dios, buscar el estar en estado de gracia, recibir la Eucaristía, pero eso es porque uno ya le conoció a Dios y uno ya entró en ese relacionamiento con Dios. Pero cuando la persona está comenzando a buscar a Dios, entonces va a ser un esfuerzo en un principio. Y el mayor esfuerzo para el ser humano es dejar de pertenecer al mundo y dejar de hacer lo que todos hacen. Por eso Jesús dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque la puerta ancha conduce a la perdición. ¿La puerta angosta cuál es? Aquella que nos conduce al pecado, aquella que nos aparta de Dios, aquella que no nos da felicidad, aquella que donde todo está permitido, pero como dice San Pablo, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Esa es la puerta ancha. La puerta angosta es aquella que tenés que adelgazar de tu pecado, tenés que sacarte tu pecado encima. Y tenés que esforzarte en vivir de acuerdo a lo que Dios te pide, porque Dios no obliga. El Señor nos invita a un relacionamiento íntimo con Él. El Señor nos invita a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y nosotros tomamos la decisión. Ahora, el esfuerzo va a estar en dejar de hacer las cosas que hace todo el mundo cuando ante los ojos de Dios está mal. Y por eso es importante conocer las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras nos abren el discernimiento. Esto agrada a Dios y esto desagrada a Dios. Entonces ahí entro a cuestionarme yo, no a cuestionarle a los demás. Yo, a analizar mi vida con la palabra de Dios y ver qué estoy haciendo que me está apartando de Dios. ¿Qué estoy haciendo en mi vida que no es del agrado de Dios? Para poder ir sacando de mi vida y de mi corazón, de mis pensamientos, de mis palabras, todo aquello que me aparta de mi Creador, todo aquello que me aparta de Jesús y todo aquello que el Espíritu Santo me va mostrando que está mal ante los ojos de Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñandeyara Ñe'e. Estábamos hablando de la pereza que realmente termina apartando al ser humano de Dios. Y no es solamente la pereza en lo físico. Hablábamos que muchas veces quizás en lo físico no seas perezoso, pero seas perezoso para las cosas de Dios, para el tiempo de Dios, para alimentar el espíritu. Quería compartir con ustedes una partecita de las Sagradas Escrituras que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 6, y dice: anda a ver a la hormiga, perezoso, mira sus costumbres y te harás sabio. Ella no tiene jefe, ni mayordomo, ni amo. Asegura en el verano su provisión, recoge durante la siega su comida. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Dormir un poco, dormitar otro poco,
descansando con los brazos cruzados, y como un vagabundo te viene la miseria, y como un mendigo la pobreza. Una de las causas de la pobreza es la pereza. Y acá nos dice que miremos un poco a la hormiga, cómo es previsora, cómo trabaja y no tiene jefe. Con lo cual nos dice que nosotros no necesitamos que alguien nos esté observando para hacer bien las cosas. Que nosotros tenemos que decidir trabajar tanto en lo físico para obtener lo material como en lo espiritual para poder llenarnos de Dios. El que trabaja tiene derecho a comer, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender que es necesario el trabajo. Y ¿saben qué? Algo muy lindo. El trabajo es divina providencia, por eso no hay que quejarse del trabajo. A veces las personas se quejan del trabajo o están esperando que no esté el jefe para poder dejar de hacer lo que tenía que hacer. Y no se da cuenta que está desperdiciando la oportunidad, porque en realidad Dios nos mira a las 24 horas. Él conoce todo lo que hacemos y también Él nos da las oportunidades. Las oportunidades se toman, no se pierden. ¿Por qué muchas veces se pierde el trabajo? Porque no se valoró. Y resulta que el trabajo, que es tu divina providencia para poder vivir, para poder mantener a tu familia, para poder tener el alimento material necesario para poder vestirte, estás despreciando cuando estás buscando el momento en el cual no vas a hacer lo que tenés que hacer. ¿Por qué? Y porque quizás te esté ganando la pereza y esa enfermedad espiritual se esté enraizando con mucha fuerza en tu vida y preferís no hacer nada y terminás perdiendo lo que tenés. Por eso te pone la comparación de la hormiga. No tiene jefe, dice, ¿verdad? Y sin embargo hace lo que tiene que hacer. Nosotros nunca vamos a saber cuándo vamos a necesitar, pero sí tenemos que trabajar para no necesitar. Por eso es importante el ahorro. La Biblia nos habla del ahorro, ¿verdad? Cuando allá en la parábola de los talentos, uno le dio 10 y produjo otros 10, otro le dio 5 y produjo otros 5. Y al que le dio uno guardó, dice, en un pañuelo y metió debajo de la tierra. Y cuando vino el jefe a pedirle, resulta que le dijo, yo sabía que eres un hombre exigente, entonces no hice nada. ¿Y qué le responde? Hubiese por lo menos metido en el banco para que produzca intereses. Entonces nosotros tenemos que tener un ahorro y para eso necesitamos trabajar, necesitamos romper con la pereza, necesitamos hacer las cosas con Dios y Dios nos quiere activos, ágiles. Dios quiere que nosotros produzcamos. ¿Por qué? Y esto es muy importante entender. Cuando la persona está ociosa, cuando la persona es perezosa, el mal encuentra una oportunidad para destruirle a esa persona. Acuérdense lo que dice allá en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, versículo 10. El diablo viene a robar, a matar y a destruir. Sin embargo, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando la persona está sin hacer nada, cuando la persona está perezosa, ociosa, el diablo dice, voy a meterle cositas en su mente, en su debilidad, para que caiga en la tentación y después caiga en el pecado. Tenemos en la Biblia el ejemplo de David. El rey David, es interesantísimo sentarse a leer la vida de David y cómo él en un principio todo le preguntaba a Dios y él le obedecía a Dios y sus resultados eran buenos. Pero una tarde él estaba en su palacio sin hacer nada, salió a caminar por los corredores y le ve a la vecina que se estaba bañando. Esa
pereza de no hacer nada, esa ociosidad, le lleva directamente a mirar a la vecina que se estaba bañando. Ahí, ¿cuál era su debilidad? La lujuria. Entra el deseo de estar con la vecina, que estaba casada con un soldado de él que se había ido a la guerra. Entonces le hace traer a la vecina, tiene relaciones con ella y después vuelve el marido que respetaba a Dios, que se llamaba Urias, y él se pone a rezar para purificarse, porque no podía llegar así nomás junto a su esposa. Esa esposa que David había hecho traer junto a él. De ahí en más, ella se queda embarazada, él le hace matar a Urias, y hay un montón de circunstancias donde ingresa el pecado con muchísima fuerza, y todo eso trae la consecuencia finalmente, ¿verdad?, de la muerte de ese hijo en la cual ella había estado embarazada. Bueno, pero eso ya es otra historia. A lo que quería llegar era cómo esa pereza, cómo el ocio te lleva al pecado. Por eso es importante que entendamos lo que el Señor nos está diciendo a través de la Sagrada Escritura, que nos dice que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer cosas en nuestra vida y que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser del agrado de Dios. Por eso tenemos que saber que hay un Dios que nos mira las 24 horas del día, que ese Dios nos está esperando siempre para que nosotros acudamos a Él, para que tomemos sus fuerzas cuando estamos cansados y que todo trabajo va a traer recompensa. Por eso nos pone de ejemplo acá la hormiga, cuando dice, ¿verdad?, que esa hormiga no se cansa de trabajar, pero asegura en el verano su provisión, recoge durante la siega su comida. ¿Por qué? Porque trabajó. Y sin embargo el perezoso, como bien dice acá, ¿hasta cuándo estarás acostado? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Dormir un poco, dormitar otro poco, descansando con los brazos cruzados, y como un vagabundo te viene la miseria y como un mendigo la pobreza. Y a veces el ser humano se enoja. ¿Por qué yo soy pobre? ¿Por qué yo no tengo esto? ¿Por qué yo no tengo lo otro? ¿Y será que uno está haciendo todo lo mejor? ¿Será que uno se está esforzando al máximo, trabajando por aquello que Dios nos pone a nuestro alcance? ¿Será que estoy trabajando en lo que es digno? ¿Será que estoy haciendo lo mejor de mi parte? Porque a veces el ser humano se deja llevar por la corrupción, se deja llevar por las cosas que ante los ojos de Dios están mal. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a mostrar esto está bien y esto está mal. Y todo dinero que traigas de aquello que no está bien ante los ojos de Dios, o se termina perdiendo o se termina gastando en una enfermedad, dice la Biblia. Entonces conozcamos y hagamos lo mejor que podemos, trabajemos por el reino de Dios, trabajemos también humanamente en todo lo que está a nuestro alcance y tomemos las oportunidades que Dios nos da. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Seguimos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de la pereza, ¿verdad? Y estábamos leyendo el capítulo 6 del libro de Proverbios que está en el Antiguo Testamento. Y dice en el versículo 12, dice, un malvado, un hombre injusto, anda con la boca torcida, guiña el ojo, arrastra los pies y hace señas con los dedos. Torcido está su corazón, piensa en el alma, provoca riñas todo el tiempo. La persona que está en la pereza se quiere pelear con todo el mundo porque no hace nada. Se le llama haragán.
pero el problema está en su corazón. Por eso es muy fácil que todas esas tentaciones que siempre provienen del mal le hagan suyo y le lleven hacia el mal, le lleven hacia la injusticia. El Señor nos habla de que nosotros tenemos que ser justos. ¿Y por qué la injusticia? Y porque se está aprovechando de otro para vivir, pero teniendo la posibilidad de trabajar, no trabaja, ni no hace lo que tiene que hacer. Después nos dice, anda con la boca torcida, anda hablando mal de todas las otras personas. Nuestras palabras, qué importante analizar nuestras palabras, porque la palabra de Dios dice, por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras vendrá tu condenación. Por eso nuestras palabras tienen que construir y nunca destruir. Dice en el capítulo 3 de la carta de Santiago que nuestra lengua es tan chiquitita, pero es capaz de incendiar un monte. Y no podemos estar, dice, con la misma boca con la cual estamos difamando o mintiendo o hablando mal de los demás, posteriormente rezando a Dios. Porque ¿qué pasa? Nuestra fuente no está saneada. Entonces tenemos que comenzar por sanear nuestra fuente y por sanear nuestras palabras. Por eso acá nos habla de que la persona tiene la boca torcida porque está hablando mal de los demás, ¿verdad? Tenemos que aprender a cumplir lo que Jesús nos pide. No juzgues y no serás juzgado, porque con la misma medida con la que midas, serás medido. ¿Por qué miras, dice, la pelusa en el ojo de tu hermano cuando no ves la viga que tienes en el tuyo? Y a veces estamos mirando la vida ajena. A veces ese que está perezoso se pasa mirando la tele, juzgando, criticando, metiéndose en los chismes o en las redes sociales, juzgando y criticando la vida ajena. Y no vemos la vida que tenemos en nuestra vida. Esa vida que nos impide acercarnos a Dios porque no nos quitamos encima. ¿Y qué es eso? El pecado de juzgar, el pecado de criticar, el pecado de condenar. Por eso, analicemos qué sale por nuestra boca. En el capítulo 15 del Evangelio de San Mateo, dice que por la boca sale lo que está en el corazón. Entonces tenemos que analizar nuestras palabras, a ver si nuestras palabras construyen o destruyen. Y tenemos que analizar nuestro comportamiento. Esas personas que se quieren pelear con todo el mundo porque tienen tiempo para pelearse. El que trabaja, el que está ocupado, el que está atendiendo lo que tiene que hacer, el que está estudiando, ese no tiene tiempo de estar peleándose con toda la gente. Horas muchas veces las personas se pasan discutiendo, aunque sea por mensaje o en las redes sociales. ¿Y qué se gana? Nada. No se construye, se destruye. Por eso dice, torcido está tu corazón, piensa en el alma, provoca riñas todo el tiempo. ¿Cómo están nuestros corazones? Si nos vamos al capítulo 15 del Evangelio de San Mateo, del cual hablaba recién, dice que por la boca sale lo que está en el corazón. Por eso es importante que le pidamos al Espíritu Santo para escucharnos y que hagamos un poco ese ejercicio de escucharnos 24 horas. A ver si qué decimos, qué sale por nuestra boca, porque ahí es donde vamos a poder ver si estamos en estado de pureza o de impureza interior. Y empezar a corregirnos. Como les digo siempre, la palabra de Dios lo que hace es enfocarnos hacia Dios y a nosotros mismos. La única vida que nosotros podemos cambiar es la propia. Nosotros no podemos cambiar la vida ajena. Pero para eso tenemos que estar atentos a nuestro comportamiento integral, a todo lo que hacemos, a todo lo que decimos, hasta nuestros más mínimos pensamientos, porque Dios lo sabe todo, dice el Salmo 139. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestros sentimientos. Y a veces nuestros sentimientos están impregnados de odio, de maldad, de rencor, y eso impide a la persona comportarse de acuerdo al querer de Dios. Por eso dice después, 6 cosas hay que detesta Yahvé y 7 que su alma maldice.
ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón perverso, pies que corren hacia el mal, testigo falso que dice calumnias y el que siembra discordia entre los hermanos. Fíjense, todo esto tenemos que analizar, ¿verdad? Porque Dios detesta, dice, Dios no acepta nada de estas cosas. Y comienza con los ojos soberbios, esa mirada altanera, ese que se cree más que los demás, ese que piensa que está por encima de los demás. Y nos olvidamos que ante los ojos de Dios todos somos iguales, todos nacemos iguales, todos nos vamos iguales. Y hay una cosa muy importante que tenemos que recordar siempre. Algún día nos vamos todos de esta dimensión. Y ahí vamos a encontrarnos con ese juzgamiento individual donde vamos a tener que dar cuenta qué hicimos con nuestras vidas, cada uno de nosotros con nuestra vida. Por eso que la palabra de Dios nos enfoca a nosotros, porque nosotros tenemos que tomar conciencia de qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿Y saben qué? Nunca es tarde. Pudiste haberte equivocado muchísimo, pudiste haber cometido errores muy grandes, pero si hoy te estás dando cuenta que es tiempo de volver a Dios, quiere decir que el Señor te está dando esa oportunidad. Y las oportunidades o se toman o se pierden. Por eso nunca pienses que lo sabes todo, nunca tengas esos ojos altaneros donde te pienses más que los demás. ¿Por qué? Porque finalmente pertenecemos a Dios y sin Dios no somos nada. Por eso si tenés toda esa soberbia en tus ojos, en tu corazón, andale a Abdías. ¿Qué pasó con esa ciudad? ¿Cómo terminó? Ahí está. Dios tiene que estar primero en nuestros corazones. Dice después, lengua mentirosa, cuando la mentira está instalada en la vida de la persona. Y ¿saben qué? Muchas veces las personas se acostumbran a mentir y se vuelven mitómanos, ni siquiera se dan cuenta que están mintiendo todo el tiempo, porque la mentira se volvió un pecado de costumbre y comienza a contaminar hasta el pensamiento de la persona y termina mintiéndose a sí mismo. Por eso acá nos habla, ¿verdad?, que tenemos que tener esa lengua donde construyamos con nuestras palabras y no donde destruyamos. Nuestras palabras tienen que agradar a Dios. Como les decía recién, por tus palabras serás declarado justo o por tus palabras vendrá tu condenación. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en el Evangelio referente a la mentira? El diablo es el padre de toda mentira. Entonces, cuidado con meternos con la mentira, porque Jesús nos dice que Él es la verdad. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, cuando te metes con la mentira, te apartás de Dios. Y en realidad, esa mentira que nace del diablo, que es el padre de toda mentira, te está apartando y llevando a la perdición. Entonces, cuidado con aquello que nos pueda apartar de Dios, porque estamos perdiendo nuestra salvación y nosotros tenemos que prepararnos para la eternidad. Nosotros no somos eternos en esta dimensión. Tarde o temprano nos vamos y tenemos que estar preparados para poder estar eternamente en la presencia de Dios. Y eso implica purificación. Purificación de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras obras. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estamos hablando de la pereza, pero como la pereza, que es un pecado que es cabeza de otros pecados, nos puede llevar a cometer pecados mayores. Entonces nos hablaba de las cosas que Dios aborrece y que muchas veces el perezoso
por no trabajar, por no dar su espacio a Dios en su vida, por no llenarse de la palabra de Dios y de llenar su vida de la presencia de Dios, termina haciendo pecados terribles, ¿verdad? Que lo terminan apartando de Dios. Veíamos los ojos soberbios, las cosas que Dios aborrece, dice allá en el capítulo 6 del libro de Proverbios. En el versículo 16 en adelante dice los ojos soberbios y lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente. Fíjense que hay personas que matan y la vida, el único dueño de la vida es Dios. Y sin embargo hay personas que se dedican a matar. Entonces acá nos advierte, ¿verdad?, cómo Dios detesta todas estas cosas, pero de que hay personas que hacen eso, y es sangre inocente. Y esas personas, si no se arrepienten, van a tener que ir a dar cuenta a Dios de qué hicieron. Y hay dos destinos finales. O podés estar en la presencia de Dios eternamente, que es llegar al cielo, pero también está el infierno, donde hay llanto y crujir de dientes. En el capítulo 16 del Evangelio de San Lucas nos dice de que hay un abismo que separa el cielo del infierno y que desde el infierno se ve el cielo que se perdió y que nunca más se va a poder llegar ahí. Por eso hoy tenemos que trabajar por vivir en la presencia de Dios y tener cuidado con este pecado tan grave que es la pereza, que puede llevar inclusive a hacer cosas terribles al ser humano. Después nos habla, ¿verdad?, de un corazón perverso. La palabra perversión, es antes de verso, ir antes de la versión de Dios, ir con un sentido contrario a la versión de Dios. Y es ese corazón que está lleno de maldad, ese corazón que está lleno de odio, de rechazo, de muchas veces quiere causar daño a los demás, ¿verdad? Cuidado, porque esa no es la versión de Dios. El corazón tiene que estar abierto para que Dios ingrese y viva en nuestras vidas. Y para eso tenemos que purificar nuestros corazones. Por eso nos dice Jesús de que tenemos que ser como niños, volver a ser como niños. ¿Qué es lo que quiere ese niño? Estar con su mamá y con su papá. Nosotros tenemos que querer estar con Dios, en la presencia de Dios. Y por eso tenemos que analizar siempre, ¿verdad?, de sacar de nuestra vida, de nuestros corazones, todo aquello que nos puede llevar a obrar contrario a Dios. Los pies que corren hacia el mal. La persona que busca el mal, y esa persona nunca va a tener paz en su corazón, porque está buscando hacer lo que es contrario ante los ojos de Dios. Todo mal siempre viene del diablo, nunca viene de Dios. Nosotros tenemos que trabajar por el bien, nosotros tenemos que buscar esa paz, como dice allá el Salmo 34, busca la paz y ponte a perseguirla. Y la paz que viene de Dios solamente se consigue cuando estás en el bien. Pero aquel que está buscando el mal y que corre detrás del mal va a tener resultados negativos en su vida y puede llegar a la perdición. Testigo falso que dice calumnias, directamente ligado a la mentira. Entrar en la falsedad, entrar en el engaño, calumniar a los demás, esas cosas, dice, aborrece Dios. Y el que siembra discordia entre los hermanos, ese que se quiere pelear, porque sale el sol, porque no sale, porque hace frío, porque hace calor, se quiere pelear todo el tiempo, creando discordia. El Hijo de Dios tiene que buscar la paz y transmitir paz. Por eso en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, Jesús nos dice, la paz que yo les doy no es la paz que da el mundo, que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. Y previamente nos dice, mi paz les doy, mi paz les dejo. Tenemos que tomar la paz de Dios, tenemos que aprender a vivir en paz. Tenemos que entender que no somos iguales. Cada uno tiene sus defectos y sus virtudes. Y tenemos que aprender a aceptar a los demás. Cada uno, cuando conoce a Dios y cuando esta palabra de Dios se encarna en la vida de uno, uno se esfuerza por vivir de acuerdo
a la voluntad de Dios. Pero nosotros no le cambiamos a nadie, no le cambiamos ni a nuestros más cercanos seres queridos. Simplemente podemos enseñar la palabra de Dios con nuestro ejemplo, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, siendo fieles a la palabra de Dios y no apartándonos nunca de todas las enseñanzas que Jesús nos da en sus 4 evangelios. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, mi Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que cada palabra que hemos escuchado quede grabada y guardada en nuestra vida y en nuestros corazones. Danos esa fuerza que viene de ti para poder poner en práctica todo lo que vemos que tenemos que cambiar. Para que así entonces podamos entregarte nuestros frutos de nuestro comportamiento, guardar tesoros en el cielo y saber que son todos de tu agrado. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu fidelidad, por tu perdón, por tu misericordia para con cada uno de nosotros. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestras familias para que todos te conozcan. Y bendice, mi Dios, a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Y llénanos de esa paz que viene de ti. Y a donde nos vayamos, que transmitamos paz y que obremos siempre, Señor, con diligencia, obedeciéndote y haciendo todo lo que tú nos pides. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.